Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer estarnos viendo en este momento. Vamos a iniciar con nuestro webinar, Data Driven Organizations, de parte de ACE Software. Ahí en pantalla ustedes pueden ver nuestro LinkedIn corporativo. Me presento, mi nombre es Oscar Garavito, soy el director de analítica en ACE Software. Ahí también encuentran mi LinkedIn personal por si requieren algún contacto o algún apoyo en temas de negocios. Les cuento un poquito de mi experiencia. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector de tecnología, especialmente en banca, en seguros, en retail. Tenemos un equipo conformado de analítica y el objetivo es ahorita presentarles a ustedes nuestros servicios y cómo hemos venido trabajando para que ustedes puedan ver cómo podemos trabajar en conjunto. Bueno, les presento el contenido. La primera parte es ver algo de ACE Software, contarles un poquito quiénes somos nosotros, en qué creemos, parte de la tecnología que llevamos trabajando con nuestros clientes, cuáles son nuestros aliados estratégicos y por último ya dar inicio a nuestra conferencia de Data Driven Organization. Les voy a contar la dinámica. Yo voy a estar hablando con ustedes. Ustedes tienen la oportunidad de escribirnos por el chat. La idea es que al finalizar la sesión podamos hacer una sesión de preguntas y el objetivo es que hagamos una serie de conversatorios para que pues tengamos un poco más claros los temas. Al finalizar también vamos a trabajar con una encuesta y el objetivo de la encuesta es que ustedes nos ayuden a llenarla y parte del ejercicio es que algunas de las compañías que quieran realizar o trabajar con un prototipo con nosotros, pues dejen sus datos y podamos realizar una sesión de prototipado. Bueno, sin más preámbulo, quiero contarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos ACE Software, somos una compañía con más de 28 años de experiencia en el mercado. Tenemos presencia en más de 4 países. Actualmente estamos en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Chile. Somos un equipo de más de 480 profesionales y tenemos más de 80 clientes. Ahí ustedes pueden ver parte de las certificaciones que tenemos. Somos CMMI nivel 5 en desarrollo, CMMI nivel 3 en servicios. ¿En qué creemos nosotros? Nosotros creemos fielmente en el poder de la tecnología y nos apalancamos en ella para generar ventajas competitivas y soluciones disruptivas. Nuestro compromiso como ACE Software trasciende nuestras oficinas y se centra en liderar el crecimiento del sector de TI. Quiero presentarles parte de los servicios que tenemos dentro de la compañía para que ustedes tengan idea en qué podemos apoyarlos. El primer servicio es Smart Business Analytics, es la línea que yo tengo a cargo. Tenemos otro servicio de Smart Apps que tiene relación con toda la generación de aplicaciones móviles. Tenemos Smart Factory, Smart Software Factory, está orientado a las fábricas de software. Tenemos Smart Teams y IT Services. Quisiera hacer un poquito de zoom en uno de los temas de servicios, que es Smart Business Analytics. Nosotros dentro de la línea de negocio tenemos 6 servicios adicionales en los cuales cada uno tiene unas características que nosotros apoyamos de cara al negocio. Está inteligencia de negocios. El objetivo de inteligencia de negocios es comprender el comportamiento de nuestro negocio. Entonces está toda la información de analítica descriptiva y diagnóstica. Ahorita más adelante haremos un zoom sobre esto. Tenemos también un servicio de analítica de negocios. Nuestro servicio de analítica de negocios tiene un enfoque predictivo de minería de datos, de definir modelos analíticos mucho más avanzados para generar valor de negocio. Tenemos un servicio que se llama consultoría empresarial, en el cual el objetivo es definir soluciones para generar valor al cliente. En este servicio nosotros podemos apoyarlos en la definición de las herramientas, de los criterios que ustedes requieran para generar una solución de datos. Tenemos el siguiente servicio que es servicio de arquitectura analítica. Aquí el objetivo es establecer las bases o estructuras que soportan los datos dentro de las compañías. El siguiente servicio está orientado al tema de gobierno de datos. Como bien sabemos, gobierno de datos viene manejándose hace muchos años, pero en esta ocasión nuestro servicio de gobierno de datos tiene como objetivo garantizar que se definan las bases adecuadas para la transformación de una estrategia orientada a los temas digitales. Por último está nuestro servicio de datos abiertos, cuyo objetivo es apoyar a las organizaciones a abrir sus datos públicos. Bueno, aquí vemos parte de nuestros clientes. Como les contaba, tenemos clientes en banca, en retail, tenemos clientes que del sector de seguros, tenemos algunas compañías o algunas empresas que trabajan con el sector público.
Manejamos estas tecnologías en nuestras 5 líneas de negocios. Aquí tenemos algunas de las tecnologías que están orientadas a datos. Están las más conocidas como pues, MongoDB, está Cloudera, Watson Analytics, está Python, R, y bueno, y hay algunas herramientas que se nos escapan de momento. Bueno, ¿cuáles son nuestros partners? Actualmente ese software cuenta con unos partners que nos apoyan en las diferentes frentes de negocio. En este caso tenemos a Microsoft, tenemos a Oracle, tenemos Quest, tenemos Socdata para el tema de datos abiertos, manejamos MongoDB para todo lo que tiene que ver con bases de datos no relacionales y Cloudera. Bueno, esta es la agenda que tenemos para nuestra charla de Data Driven Organization. Son 4 puntos. Iniciamos con un contexto, después vamos a hablar un poquito de datos, vamos a la parte fuerte de Data Driven Organization y vamos a una parte analítica. Bueno, entonces, bienvenidos a nuestra charla. ¿A qué iniciamos? Voy a arrancar con el contexto. Estamos actualmente trabajando en un contexto de digitalización continua. Todas las organizaciones están generando más datos, mayores volúmenes de datos, y esas decisiones que se basan en esos datos tienen que ser cada vez mucho más inteligentes. Entonces, ese proceso lo hacemos en las compañías con un fin. Y nuestro fin es mejorar el desempeño, ¿sí? Queremos que nuestra rentabilidad mejore, que las innovaciones que estemos haciendo sean mucho más sólidas, pero pues todo esto requiere unos esfuerzos grandes, no solamente desde el punto de vista de negocio, sino también desde el punto de vista de tecnología. Y aquí es cuando nos enfrentamos a unos desafíos técnicos y empresariales que debemos superar. En muchas ocasiones tenemos problemas con nuestro almacenamiento de datos, los tiempos de respuesta, la cantidad de información que nos llega que en ocasiones no logramos procesar. Bueno, en las organizaciones tenemos un flujo constante de datos y cada vez vemos que llegan fuentes de información nuevas. Tenemos dispositivos móviles, tenemos GPS, tenemos interacciones que cada vez nos permiten conocer más claramente a nuestros clientes. Pero ¿qué sucede? Que no las estamos aprovechando de la forma más eficiente. Entonces, tenemos dispositivos móviles, tenemos redes sociales y muchas fuentes de información que debemos nosotros explotar y generar valor hacia el negocio. Parte de los flujos constantes de datos, tengo algún ejemplo en relación a cómo nosotros hacemos que cada vez que generamos una interacción nueva con la compañía, empezamos a materializar este tipo de datos y generar valor para el negocio. Todos conocemos las compañías de telecomunicaciones. Hay un escenario puntual en Brasil en el cual una compañía de telecomunicaciones está utilizando la información que ellos recolectan de los dispositivos móviles, porque claramente si alguien o alguna compañía conoce exactamente dónde estamos nosotros, son las telcos. Ellos, con la información que nosotros enviamos del dispositivo móvil, ellos pueden identificar en dónde vivimos, porque claramente nuestro teléfono pasa 6, 7, 8 horas en una localización, entonces ellos hacen una correlación en dónde vive esa persona para establecer claramente que la persona vive en esta localización, tienen nuestros patrones de comportamiento y demás. Esta información es supremamente valiosa, pero hay que explotarla. Actualmente en Brasil están haciendo unos ejercicios en los cuales cogen esa información y se la están vendiendo a las compañías que se encargan de temas de arrendamiento o de posicionar locales. Entonces, si yo quiero posicionar un local, lo que puedo hacer es antes hablar con la telco y ellos me van a decir, mire, con una probabilidad del 90%, por aquí van a pasar 200 personas, de esas 200 personas, 50 son potenciales clientes y eso me permite a mí tener una forma más fácil de llegar a los clientes perfilados y potenciales. Entonces yo puedo saber si voy a iniciar un negocio en una zona que me va a garantizar un flujo de personas con ciertas características, con ciertos patrones y pues claramente garantizar un muy buen enfoque de inicio en el proyecto. Tenemos otras interacciones en relación a marketing. Marketing es, digamos, una línea que se ha venido moviendo mucho en las compañías, está orientada a mejorar nuestros productos y servicios y cada vez que marketing analiza o entiende mejor al cliente, es capaz de lograr una mejor interacción, mejores respuestas. Ellos son capaces de ser mucho más predictivos y manejar los productos y servicios con una forma más estandarizada. Bueno, nuestro objetivo también en marketing es mejorar productos y servicios. Si nosotros conocemos los comportamientos y los patrones de las personas, podemos empezar a mejorar esos productos y servicios. Si sabemos que les gustan ciertas características, podemos hacer unas recomendaciones adicionales que les permiten a los clientes pues, ser mucho más asertivos.
Bueno, la satisfacción del cliente, que básicamente es uno de los temas que últimamente se ha movido mucho, sobre todo en redes sociales, es algo que tenemos en ocasiones descuidado, escuchar la voz del cliente, cómo nos está viendo el cliente externamente. Hace un par de meses hubo un incidente en una de las aerolíneas porque a una persona la bajaron del avión. Eso generó pues pérdidas a nivel de bolsa de la compañía y pues claramente ya con toda la masificación de las redes sociales es importante que nosotros tengamos la voz del cliente y sepamos cómo actuar en consecuencia. Bueno, el objetivo de todos estos, de todas estas interacciones, de todo este análisis, es que las compañías logren mantenerse competitivas. Y cuando hablamos de competencia tenemos que establecer o hablar de ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Las ventajas competitivas es algo que me permite diferenciarme de mi competencia, pero adicionalmente que yo puedo mantener en el tiempo. Si yo no soy capaz de mantener esa ventaja competitiva, pues claramente al otro día en que yo genero mi diferenciador, las compañías de la competencia ya me están copiando. Entonces, mantenerse competitivos indica, es un proceso totalmente evolutivo que me garantiza a mí que yo estoy escuchando, estoy ajustando mis modelos y por eso esos temas de datos y analítica son tan importantes y relevantes en las compañías. Bueno, hablemos un poquito de datos. Hace un par de años, no muchos realmente, Andreas Weigner, que es el Chief Scientist de Amazon, dictó una conferencia en Sao Paulo, Brasil. El nombre de su conferencia no es magia, son solo datos y decisiones. Él hace un símil que de pronto ya ustedes han escuchado, hace una comparación de cómo nosotros a través de los productos brutos como el petróleo, logramos refinarlos y generar nuevos productos. El petróleo por sí mismo, en el estado natural en que lo encontramos, no nos sirve de mucho. Tenemos que realizar un proceso de refinamiento para convertir nuestros productos secundarios y ya eso es lo que nos genera valor hacia el negocio. Lo mismo sucede con los datos. Tenemos volúmenes grandísimos de datos, pero si esos datos no son procesados o, como bien lo dice el símil, refinados, no logramos hacer nada en virtud de esos datos. Aquí les presento a unas de las grandes refinerías de datos. Yo creo que todos los conocemos. Está Apple, Amazon, Google, Microsoft y Facebook. Ellos han tomado una estrategia en la cual han ido abarcando nuevos mercados, haciendo análisis de esa información, refinándola, vendiéndola, y esto ha generado que tengan un crecimiento muy, muy significativo a lo largo de los años. Eso es lo que queremos nosotros generar dentro de las compañías. Pero bueno, ¿cuál es el valor real de los datos? Porque en ocasiones nosotros siquiera conocemos el valor de los datos. El valor de los datos es cuando nosotros a través de esos datos generamos impacto de negocio. Se están tomando decisiones que son correctas o en algún caso incorrectas. Estamos generando impacto. El objetivo es que sea positivo, pero a veces las malas decisiones también nos llevan a impactos negativos. De la misma conferencia, Andreas Weigner nos dice, si una empresa tiene muchos datos, pero no hace nada con ellos, el valor de los datos es cero. Entonces, tenemos que empezar a agregar valor a esos datos, a empezar a explotar toda esa información y garantizar que las decisiones que yo estoy tomando sean totalmente soportadas por datos, que es básicamente el objetivo de esta conferencia y es que nos convirtamos en organizaciones impulsadas por datos. Tenemos varios ejemplos de cómo han ido transformando esas compañías su modelo de negocio, la forma que interactúan con los usuarios, la forma en la que recolectan datos y demás. Google es un gran ejemplo. Hace un par de años nosotros hacíamos una búsqueda normal. Por ejemplo, si yo quería comer espagueti, ponía en Google espagueti y lo que me mostraba a mí era el significado de esa palabra. Entonces de pronto me llevaba a Wikipedia o a otra web que me definiera el término. Pero realmente con el conocimiento que ya tiene Google de nosotros, sabe que cuando ponemos una búsqueda de ese tipo, es una búsqueda con contexto. Si yo pongo pasta, pizza, es que realmente estoy buscando dónde encuentro un local o un establecimiento que me brinde esa comida. Entonces, todo va transformándose paso a paso y cuando ya busco inclusive pongo pizza dentro de un buscador de Google, él me puede buscar basado en mi cercanía cuáles son los puntos con mejor atención, mayor calidad y demás. Entonces ya estamos haciendo un análisis de contexto basado en el conocimiento que tenemos de nuestro negocio. Uber, hace un par de años, pues es una plataforma que ha venido expandiéndose a nivel internacional.
en algunos países ha tenido problemas, pero el foco de negocio de Uber es el transporte de personas. ¿Qué sucedió por lo menos en nuestro país, en Colombia, en relación a la entrada de Uber? Muchas de las personas empezaron a tener más confianza y a utilizar el servicio de Uber, pero esto está orientado a unas características puntuales del servicio, y es que están generando valor de una forma diferente. ¿Cómo Uber nos genera valor a nosotros? Uber nos genera valor a nosotros porque nos está entregando información adicional. La información que nos entrega es de pronto la ruta que vamos a tomar, la tarifa que va a utilizar, porque en ocasiones nos montamos a un servicio y pues no tenemos el resultado final de cuánto debemos pagar. Nos dice el nombre de la persona que nos va a transportar, cuál ha sido la calificación de esa persona, y pues claramente este tipo de información está garantizando que nosotros como seres humanos cambiemos la forma de hacer las cosas. Entonces, este tipo de modificaciones en el negocio, de agregar valor a los usuarios, es lo que garantiza que un servicio pueda crecer o pueda morir. Amazon también es una de las grandes compañías que utiliza los datos para su beneficio. Ustedes, creo que la mayoría hemos comprado algo en Amazon, y Amazon utiliza algoritmos de recomendación. Entonces, si yo quiero comprar un computador portátil, él inmediatamente me empieza a mostrar los computadores, pues digamos que son más relevantes, pero adicionalmente me muestra la búsqueda que han hecho muchos usuarios cuando van a comprar computadores. Entonces, me ofrece un mouse, me ofrece una impresora, me ofrece una cámara, y este tipo de analítica de recomendación les permite a ellos conocer pues, claramente las intenciones del usuario y sugerirle productos adicionales. Bueno, empezamos con la parte de definición de Data Driven Organization. Muchas empresas actualmente quieren convertirse en impulsadas por datos, pero realmente no sabemos cómo se debe iniciar. Ese es como el objetivo lejos que tenemos, pero no sabemos el cómo podemos empezar a adaptarlo dentro de nuestras compañías. ¿Qué significa exactamente que una organización sea orientada por datos o Data Driven Organization? Me permito leer. Convertirse en una organización impulsada por datos consiste en hacer que los datos y los análisis sobre esos datos formen parte de la estrategia empresarial, de sus sistemas, de los procesos y de su cultura. Esta última palabrita que aparece ahí creo que es una de las más significativas en un proceso de transformación a una organización orientada por datos. Y es que a veces la cultura permite que los cambios se ejecuten dentro del negocio, o a veces son realmente una barrera a superar. El objetivo es que todas las decisiones que tomemos y todos los análisis que hagamos estén orientados a una estrategia mayor, que podamos leer cómo ha sido el comportamiento hacia atrás de nuestro negocio y que podamos ser mucho más proactivos en vez de ser reactivos, en vez de estar apagando incendios. Hay una frase de McKinsey que nos dice: las decisiones ya no tienen que tomarse en la oscuridad o basarse en el instinto, que es como básicamente hemos venido manejando nuestras compañías. Hay personas que se encargan de hacer proyecciones en las compañías, pero son personas que no tienen una base sobre la cual tomar las decisiones, sino que ha sido el instinto, ya la experiencia, saben cómo se comportan los mercados, cómo deben cambiar. Entonces, este tipo de cosas deben ser basadas en datos. Entonces, las decisiones ya no tienen que tomarse en la oscuridad o basarse en el instinto, pueden basarse en evidencias, experimentos y pronósticos más precisos, que es el objetivo que buscamos en nuestra organización orientada por datos. Bueno, hablemos un poquito de analítica. La analítica nos sirve a nosotros para mejorar el proceso de toma de decisiones, pero el objetivo realmente de la analítica es que esas decisiones cada vez sean más inteligentes, cada vez nuestras decisiones sean mucho más acertadas, que sean decisiones que aprenden de sus interacciones con cada uno de los usuarios y que nos generen ciertos beneficios. Parte de los beneficios que buscamos con analítica es mejorar el desempeño ya sea en la parte operativa, ya sea, digamos, a nivel de nuestros indicadores estratégicos, que nuestras compañías sean más rentables, que tengan una mayor cobertura, si hablamos de pronto del sector público, y básicamente que sean operacionalmente predecibles. Cuando nosotros tenemos una operación que podemos controlar, podemos empezar a predecirla. Y aquí es donde empiezan las compañías a aprovechar la analítica para hacer todos los temas de mantenimientos predictivos, digamos en el tema de los motores de los aviones,
Hay algunos ejemplos en los cuales ellos tienen más de 5.000 sensores y están analizando la información en tiempo real. Esa información luego la toman para mirar exactamente cuánto es el tiempo de vida útil de cada una de las piezas. Y pues a mí me sale mucho más económico ser preventivo, cambiar una pieza cuando ya sé que se está acercando a su final de vida, que tener que hacer un mantenimiento porque falló, tengo que hacer un diagnóstico, no sé qué está pasando y eso cuesta dinero. Entonces, analítica nos ayuda a nosotros a poder estandarizar nuestra operación y poder predecir sobre ella. Para ser verdaderamente competitivo se necesitan datos relevantes y las personas adecuadas. Aquí hay algo muy importante y es que aparte de que los datos sean relevantes, tenemos que dirigirlos a las personas correctas. En nuestras compañías tenemos diferentes niveles organizacionales y la información viaja hasta ciertos puntos en las compañías. Nosotros tenemos que con analítica identificar cuáles son las personas potenciales y cuáles son las que toman las decisiones para que se dé el ritmo correcto a las prácticas o a las acciones que se generan en la compañía y logremos generar un cambio o algún tema disruptivo. Bueno, les voy a presentar parte del espectro analítica que está definido por Gartner. Gartner es un referente a nivel mundial en relación a tendencias de tecnología y demás. Gartner ha definido los tipos de analítica de esta manera. Cuando hablo de esto, no quiero de una vez tratar de acercarlo a un modelo de madurez. Eso no es un modelo de madurez. Cada tipo de analítica responde a unas preguntas específicas del negocio. Lo importante aquí es saber qué tipo de analítica yo voy a utilizar para atacar un problema de negocio. Entonces, partimos de los datos, como les había dicho, nuestros datos brutos, como vienen de la fuente, viene una serie de análisis, luego viene un input humano, que es cuando nosotros aportamos en el proceso para tomar una decisión y esta decisión nos genera una acción, que es lo último que buscamos en un proceso de toma de decisiones. Entonces, partimos con analítica descriptiva, que es la que nos permite conocer el pasado, qué sucedió. Los descriptivos del negocio son cifras gruesas que nos permiten conocer cuánto vendí, cuántos clientes visité, de pronto algún tema demográfico, cuántos hombres, cuántas mujeres, pero hasta ahí llega la parte descriptiva, son datos gruesos. Cuando yo hago analítica diagnóstica, estoy bajando un nivel para identificar el porqué de los datos. O sea, estoy haciendo un drill down en esos datos, estoy identificando, por ejemplo, por qué vendí tan poco este año. Puede ser que de pronto la mitad de mi fuerza comercial estaba enferma o estaba ausente, y me permite establecer básicamente qué sucedió en un entorno de negocio. Cuando hablamos de estos dos, básicamente puedo trabajar con mi pasado, ¿sí? Con lo que ya sucedió. Aquí, ¿qué sucedió y por qué sucedió? No puedo ahondar más. El siguiente tipo de analítica es la predictiva. Básicamente me baso en los datos históricos para poder hacer una proyección de un escenario o de algo que ya sucedió. Esta proyección es una proyección que está basada en una probabilidad, entonces con una probabilidad del 90%, vamos a tener 10 clientes nuevos el siguiente Q, que son básicamente el análisis histórico de mis datos. Después de esto aparece la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva tiene un objetivo y es predecir, pero exactamente me va a decir qué camino debería yo tomar. En este escenario, voy a hacer un símil de pronto con una aplicación que todos conocemos, con Waze o Google Maps, cuando ustedes se quieren mover de una localización hacia otra localización, él les está generando a ustedes una predicción. Esa predicción se basa en el histórico de pronto del tráfico, como ha estado, de la cantidad de incidentes que se han generado, también corresponde a temas estacionales. Sabemos que de pronto los viernes en la noche de 7 a 8 el tráfico es mucho más pesado y toda esta información se utiliza para lograr predecir cuánto me voy a tomar en uno de los desplazamientos. Entonces, en el desplazamiento me está soportando una decisión. Cuando yo tomo una de esas aplicaciones, Waze me dice, mira, gire por la derecha, gire por la izquierda y me va definiendo una ruta que en sí es la más óptima en ese escenario. Esa decisión genera una acción, pero en este caso la acción la generamos nosotros como seres humanos. Cuando estamos hablando
de prescriptiva con automatización de la decisión, pasamos a un escenario en el que vamos a movernos, vamos a transportarnos de un punto a otro punto, pero ya no estamos utilizando Waze, sino estamos montados en un Tesla. El Tesla básicamente ya utiliza el tráfico, el histórico, y se encarga de moverme de un punto a otro punto y yo no tengo que hacer absolutamente nada. En este escenario, entonces, estamos hablando del futuro, que es todo lo que tiene que ver con Business Analytics. Aquí, para generar un modelo predictivo, yo tengo que hacer algunos procesos de preparación de datos, de minería de datos, de limpieza de información y tener, pues, claro cuál es el objetivo de información que busco. Aquí hay unos ejercicios interesantes. Voy a hacer nuevamente un símil. Ustedes saben que con respecto al iceberg, hay una parte que es la que está visible en la superficie, que es básicamente un 10%, pero todo lo que está por debajo es, pues digamos, la mayor concentración de volumen de hielo. Lo que nosotros podemos hacer con la analítica clásica, o sea, estamos hablando de descriptiva y diagnóstica, es todo lo que está en la parte superior, que es mirar cuál es el comportamiento de nuestro negocio, entenderlo, saber por qué están sucediendo las cosas, pero toda esta parte de abajo nos está quedando sin explorar. Y ahí es donde nosotros utilizamos Business Analytics, minería de datos, para poder tener un contexto mucho más general de los datos e identificar lo que se denominan insight, que son cosas que no son visibles a simple vista, y generar más valor de negocio. Bueno, esta tablita que tenemos acá nos muestra el ranking de los últimos 11 años en prioridades de los CIOs. Ustedes pueden ver aquí que en los últimos 9 años, ¿sí?, la preocupación de los CIOs ha sido los temas de analítica y BI, ¿sí? En estos 2 años, 2010-2011, no fue la prioridad porque si ustedes recuerdan, miremos aquí cuál era la prioridad, eran los temas de cloud computing, fue cuando estaban emergiendo este tipo de temas de una manera fuerte, pero pues siempre analítica ha sido relevante dentro de los objetivos que se buscan en las organizaciones. Bueno, vamos a pasar a cuál es la ruta para convertirnos en una organización impulsada por datos. Es ya establecer el cómo lo hago. Lo primero es identificar cuáles son los obstáculos dentro de mi negocio o dentro de mi organización. Es claro que tenemos muchísima información y a veces el 80% de la información o 70% de la información son datos no estructurados. Y nosotros estamos acostumbrados solamente a analizar los datos que podemos transformar, que podemos moler y demás. Tenemos en las organizaciones silos de información. Cada área de negocio tiene su visión del cliente, cada una tiene su visión de las ventas y ellos funcionan de cierta manera aislados en relación a la vista que tienen reducida del negocio. Otro problema que tenemos es la calidad de la información. Sabemos que a veces tenemos que integrar múltiples fuentes, tenemos archivos que llegan de terceros o de compañías externas que no cuentan con la calidad adecuada. O a veces tenemos problemas inclusive en la captura de nuestra información y es que no tenemos las reglas adecuadas de captura de información, nuestros analistas ponen la información que quieren y pues eso nos genera problemas de calidad. En la mayoría de los casos, las compañías se esfuerzan mucho en garantizar la calidad de los datos. Básicamente todos los procesos de analítica, aquí es donde invierten el mayor tiempo. Básicamente un 70% del tiempo que se invierte en un proyecto de analítica, ya sea para generar un modelo, para hacer un análisis, se genera es en la parte de preparación de la información. Bueno, y el último obstáculo es la desalineación con TI. Hace un par de años estábamos viendo que TI era nuestro proveedor de información. TI es muy bueno en lo que hace, que es mantener la plataforma, mantener los sistemas funcionando, pero es que realmente el que sabe del negocio son las áreas de negocio. TI para nosotros es un apalancador del negocio y no es el experto del negocio. Entonces, tenemos una desalineación y a veces nosotros nos encargamos de generar miles de requerimientos de información hacia TI, pero TI no tiene ni la capacidad, porque ellos se la pasan apagando incendios, moviéndose frente a las necesidades del negocio, pero a veces no tienen tiempo para entender nuestro negocio y generarnos información que claramente sea relevante para nosotros, sin dejar de lado que a veces los requerimientos en tecnología pueden demorar meses, inclusive años. Bueno, dentro de todo lo que estamos mirando, pues una parte importante es empezar a establecer el gobierno de datos.
Ese es un obstáculo porque cuando hablamos de gobierno de datos, las personas se imaginan un proyecto supremamente monstruoso, gigantesco, pero realmente el gobierno de datos puede empezar a accionarse desde áreas muy específicas de la organización y empezar a crecer. Cuando hablamos de gobierno de datos, tenemos que establecer qué es dentro de gobierno lo que nos interesa a nosotros generar, ya sea generar calidad de la información, garantizar los roles adecuados, tener de pronto políticas y estándares dentro de la compañía, o, bueno, algunas de las características de gobierno de datos. Aquí para empezar con la definición, cómo nos convertimos en una organización orientada por datos, tenemos unos pilares. Uno de los pilares para nosotros es la gestión de los datos. Nosotros tenemos diferentes ítems en temas de gestión de datos. Tenemos integración, en ocasiones tenemos múltiples herramientas que garantizan la integración de la información. Tenemos parte de preparación de los datos, entonces en algunas ocasiones tenemos sistemas que se encargan en preparar los datos. Si tenemos una bodega de datos, pues hay un área de stage que se encarga en prepararlos, la calidad de la información y un gobierno de datos. Bueno, otro de los pilares es analítica. Cuando hablamos de la analítica, el objetivo es que apliquemos el tipo adecuado de analítica. Y cuando apliquemos el tipo adecuado de analítica, que la apliquemos en una forma oportuna. Aquí la oportunidad es supremamente importante. Si yo me demoro en generar la información, pues estoy perdiendo oportunidad en mi negocio. Entonces aquí el time to market es supremamente importante. Hablamos de la parte de los skills en analítica. El objetivo no es que convirtamos a nuestros usuarios en científicos de datos, sino que potenciemos las habilidades que ya tienen basados en su conocimiento de negocio y le mostremos un camino para hacer analítica mucho más sencilla que la que se ha venido manejando en muchos años. El otro pilar es la visualización. Todo resultado de datos o todo producto de datos debería finalizar con una visualización. Esta visualización me permite entender cuál fue el comportamiento de mi modelo, cuál fue el comportamiento de mi negocio, cómo recibieron mis usuarios una campaña y demás. Pero esas visualizaciones tienen que ser estandarizadas, porque los usuarios a lo largo de la compañía deberían ser capaces de analizar cualquier tipo de información sin requerir pues un conocimiento profundo del negocio. Cuando hablamos de visualización, hablamos también de la representación adecuada de la información. Nosotros nos regimos por las mejores prácticas que pues básicamente nos ayudan a presentar la información adecuada a las personas adecuadas en el tiempo oportuno. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, y es que cuando nosotros vamos manejando un vehículo, una moto, siempre tenemos el velocímetro en forma análoga. Y es porque la representación más adecuada de la velocidad es de forma análoga. En algunas ocasiones tenemos el formato digital, pero para nosotros como seres humanos, cuando vamos manejando, identificamos más rápidamente un modelo análogo que hacer la traducción de un modelo digital que dice va a 120, yo no sé si 120 es rápido o es despacio, tengo que hacer un análisis y después de eso generar una decisión. Entonces, la representación adecuada también nos ayuda a representar la información y a lograr el valor de negocio. Hay muchas empresas que han representado mala información y han tomado malas decisiones. Bueno, como les decía, hay una palabra inocente que es cultura organizacional, que realmente garantiza que yo implemente un modelo de datos dentro de una compañía orientada por datos, y es la cultura organizacional. Ese es un principio básico que nosotros tenemos que conocer. Crear una cultura en la que los análisis formen base de todas las decisiones. Esto es uno de los temas un poco más complejos. De pronto en las compañías, nuestras personas de negocio están más orientadas a procesar los datos, a juntar un conjunto de datos con otro, que no al análisis. Entonces, tenemos que empezar a mover a esas personas poco a poco, a enfocarse más en los análisis y no en el procesamiento de esa información. También tenemos que garantizar que las decisiones se empiecen a tomar a partir de datos y que esta información sea aceptada por todos los niveles de la compañía. Aquí hablamos de un término que es democratización de la información, y es que todas las personas en los diferentes estratos de la compañía tengan acceso a los datos, la operación. Anteriormente había uno de los mitos, y es que el BI o la inteligencia de negocios solamente era para la parte estratégica. Actualmente
la inteligencia de negocios debe cubrir todo el amplio de mi compañía. Si la persona de la operación conoce cuál es su desempeño, puede tomar mejores decisiones o puede modificar la forma de hacer las cosas. Siempre que hablamos de datos, hablamos de un cambio en la forma en la que yo estoy haciendo las cosas. Y esto es lo que nos genera a nosotros tracción dentro de una compañía y nos ayuda a cambiar organizacionalmente. Ya les hablé un poquito de democratización, hablemos de herramientas. En muchas de las compañías ya hay una serie de herramientas definidas. En este caso, la principal herramienta de análisis dentro de las compañías sabemos que es Excel. Todo el mundo utiliza Excel, pero hay unas herramientas ya organizacionales, puede ser de pronto un Tableau, un ClickSense, un Power BI, un Ovi, que son herramientas que ya están institucionalizadas y nosotros debemos conocer cómo las personas interactúan con esas herramientas para poderlos mover y poderlos apoyar en el uso de las herramientas de una forma adecuada. Bueno, aquí hay algo muy importante y es empezar a trazar el curso, que es básicamente cómo debería yo empezar. Es la pregunta que en general nos realizan las compañías cuando quieren convertirse en orientadas por datos. Lo primero, o el primer paso, es definir un punto de inicio. Este punto de inicio puede estar atado a un área de negocio, a un proceso de negocio, a un nivel de la organización, pero el objetivo es definirlo. El segundo paso es priorizar. Y cuando hablamos de priorizar es establecer cuáles son las necesidades de información de esa área de negocio, de ese proceso, y empezar a establecer cuáles son las principales temas de datos que yo voy a trabajar, cuáles son mis principales problemas y demás. Más adelante, en el caso de éxito, les voy a mostrar un poquito más en detalle cómo funciona esa priorización. Después de la priorización, tengo que establecer cuáles son todas las posibles preguntas de negocio que yo debo generar sobre un área específica o sobre un proceso específico y que no han tenido respuesta o que la respuesta no me convence. Después de esto tenemos que expandir esto hacia toda la organización. Y la parte de expansión funciona de la siguiente manera. Cuando yo inicio definiendo un área de negocio, de pronto una transversal a la compañía, el área de gestión humana, yo inicio identificando una persona que es la persona que más conoce del negocio. Empiezo a trabajar con esta persona, defino prioridades, defino preguntas de negocio y empiezo a responder a esas preguntas de negocio a través de diferentes tipos de analítica. Después de esto, yo tengo que empezar a escalar ese modelo. Dentro de esa área de talento humano o de gestión humana, hay personas que también requieren objetivos de información. Empiezo a escalar. Y por último, empiezo a crecer ya a nivel organizacional. ¿Qué sucede en los proyectos de analítica? Es que cuando un proyecto de analítica inicia y las personas de negocio empiezan a ver resultados, eso empieza como a masificarse. Las personas empiezan a antojarse de participar en temas de analítica. Y una muy buena sensación que se tiene en un proyecto de analítica es cuando las personas o los data stewards o las personas de negocio empiezan a pedir más. Yo presento un primer análisis y empiezan a decir, bueno, que sería muy interesante hacer un análisis demográfico, unirlo con esta fuente, y cada vez surgen mayores oportunidades en relación a los temas de negocio. Entonces, aprovechamos esto para empezar a escalar y a crecer dentro de las organizaciones. Bueno, ¿cuál sería la meta que buscamos nosotros para convertirnos en una organización impulsada por datos? Una vez que haya pasado el número limitado de fuentes de datos a un flujo de administración de datos que abarca todo, o sea, ya tenemos todos nuestros datos de cierta manera administrados y se ha extendido el alcance de los análisis de unos pocos a muchos, aquí es importante resaltar que cuando yo voy a hacer análisis de la información no tengo que analizar todos los datos de mi compañía, ¿sí? Porque eso requeriría un esfuerzo muy grande. Yo tengo que centralizar ese esfuerzo. Bueno, y cada decisión clave está respaldada por datos. Realmente se ha convertido en una organización hoy impulsada por datos. Es un proceso de transformación, eso no pasa de un día para otro. Realmente nosotros hemos logrado convertir compañías más o menos en un marco de tiempo de 6 meses, ya en que las personas cada vez que van a tomar una decisión buscan cuál es la inteligencia de negocios adecuada, cuál es el modelo adecuado, ya se encargan más es de analizar los datos que en limpiarlos, en ponerlos bonitos, y estamos pasando en un proceso natural. Antes tomábamos las decisiones basadas en nuestra intuición
en cómo conocíamos el negocio, ya sabíamos cómo se iba a comportar. Por ejemplo, las empresas de retail saben que hay unas fechas específicas en las que yo debo aumentar la producción, el Día de la Madre, Navidad, y en diferentes estaciones. Paso yo de la intuición a la comprensión de cómo tomo decisiones. ¿Cómo tomo decisiones yo dentro del negocio? Básicamente me permite a mí accionar hacia futuro. Entender exactamente por qué se están generando esas decisiones. Esto hacia adelante me permite a mí generar predicciones y es basado en todo mi histórico. Entonces, en la medida en la que yo comprendo mis datos, puedo adelantarme y puedo generar predicciones ya mucho más acertadas. Aquí estamos generando ya estrategias basadas en datos. Las compañías naturalmente se empiezan a enfocar y todas sus estrategias ya se empiezan a basar en datos. Ya no se atreven a tomar una decisión por simple intuición y cada vez tienen más volúmenes de datos, mayores decisiones y decisiones más inteligentes. Aquí hay unas métricas puntuales de McKinsey. Cuando una organización ha pasado por este proceso de transformación y se convierte en una organización impulsada por datos, tiene 23 probabilidades más de generar nuevos clientes, una probabilidad de 23% de generar nuevos clientes. Tiene una opción de 6 veces más de retener clientes. Las personas que se me estaban yendo ya o los clientes, tengo una probabilidad de 6 veces más de mantenerlos. Y 19 veces más de mejorar la rentabilidad. Entonces, estos indicadores son absolutamente contundentes y son claramente muy visibles si yo quiero convertirme en una organización impulsada por datos. Bueno, ¿qué sucede con las organizaciones orientadas por datos? Sabemos que las organizaciones orientadas por datos se basan en un modelo de negocios, pero este modelo de negocios no es un modelo estático y está cambiando constantemente. Hemos visto compañías que han desaparecido por no modificar ese modelo de negocio. Tenemos el ejemplo claro de Blockbuster, que era una tienda de alquiler de películas, pero no hicieron una transformación adecuada de ese modelo de negocio. Y lo que pasó fue que llegó otra compañía y los borró del mapa. Entonces, parte de nuestra orientación a datos es entender cómo funciona nuestro modelo de negocio. Y entenderlo significa poderlo adaptar, adelantarme a las experiencias. Netflix ha generado una disrupción a nivel de modelo de negocio y es que ellos empezaron inicialmente identificando cuáles eran las falencias del modelo. Inicialmente con Blockbuster había algo muy aburrido y era que yo tenía que ir hasta una tienda física, alquilar una película, me las llevaba para mi casa, si encontraba el título, porque en ocasiones ni siquiera encontraba el título que quería, me lo llevaba para mi casa, veía la película y después me daba muchísima pereza ir a llevar la película. Entonces empezaron ellos ofreciendo un servicio de delivery, de entrega a domicilio de las películas, y a partir de ahí empezaron a haber muchos más problemas basados en las interacciones. Entonces, que de pronto los títulos no los tenían disponibles, ellos decían, bueno, tengo 10 películas de esta serie, las tengo todas alquiladas, no estoy cumpliendo con la demanda, entonces después se les ocurrió, bueno, montemos esto en un sitio web, empecemos a manejar el tema del streaming y ya se han ido transformando hasta la gran compañía que son ahora. Netflix inició nuevamente con una visión de negocio y se ha venido transformando. Actualmente ya producen sus propias películas, son productores y ellos tienen una gran ventaja y es que todas las interacciones que el usuario tiene con la plataforma las están grabando. Ellos, cada vez que yo estoy reproduciendo una serie, una película, ellos identifican los momentos en los que yo pauso, en los que me devuelvo a ver qué es lo que sucede y analizan todos estos comportamientos. De tal forma que empiezan a identificar patrones. Inclusive están generando películas con los actores mucho más reconocidos y demás. Entonces, Netflix siempre tiene en mente que tiene que entender y analizar muy bien su negocio para poderlo proyectar. Uno de los ejemplos clásicos de analítica que utiliza Netflix son los algoritmos de recomendación. Cada vez que yo veo un título, él inmediatamente me muestra los títulos relacionados. Hay una estadística y es que el 70% de las cosas que las personas ven han sido basadas en el algoritmo de recomendación de Netflix. O
O sea, son muy pocas las personas que inician a mirar el catálogo y a dar vueltas, sino realmente dicen, pues creen en las predicciones y en las recomendaciones que hace Netflix. Bueno, voy a hablar un poco de un caso de éxito que tenemos nosotros como compañía. Este caso de éxito está orientado a la vertical de seguros. Aquí lo que nosotros hicimos fue convertir esta compañía en una compañía orientada por datos. La compañía tiene diferentes líneas de negocio. Tienen, por ejemplo, seguros para autos, seguros generales, tienen líneas transversales como en todas las compañías, como de cartera, como de operaciones, como de planeación. También manejan el tema de asistencia hacia la generación de un siniestro, por ejemplo. Tienen temas transversales que les interesan mucho, que es la conservación de los clientes. Creo que eso nos interesa a todos, y es conocer a nuestro cliente para poder garantizar una tasa mucho más alta de retención. Entonces nosotros empezamos trabajando con toda la organización, pero empezamos a definir áreas de impacto o áreas de negocio con las que queríamos trabajar. Definimos un equipo de trabajo, y nuestro equipo de trabajo tiene unas características especiales. Tenemos un especialista en negocios. Ese especialista en negocios, como su nombre lo indica, es una persona que tiene una gran expertise en negocio. Conoce temas en vertical de negocios, conoce temas en temas financieros, en temas de banca, conoce temas en retail, y es un experto en negocio. Y el objetivo es que esta persona, cuando entre a interactuar con las personas del negocio, pues no tenga un traumatismo en la comunicación, sino entienda exactamente qué le está transmitiendo el negocio y cómo se lo está transmitiendo. Tenemos también unos especialistas en datos, que realmente son las personas que se encargan de hacer la magia detrás de todos estos ejercicios. Esos especialistas en datos pues tienen especialidades en manejo y preparación de datos, en integración de datos, en preparación de datos, en generación de modelos, y pues todas las características de datos que nosotros manejamos dentro de las compañías. Tenemos también un perfil que se encarga de garantizar la alineación con la arquitectura de las compañías. Esto es supremamente importante porque cuando yo voy a definir una solución, esta solución debe estar dentro de los límites de mi compañía. No puedo llegar a proponer de ceros, no, voten todo ese data warehouse, o voten esos data marts, o voten todo lo que han hecho para arrancar. Realmente el enfoque de arquitectura es generar una alineación con qué herramientas, con qué arquitectura de datos, con qué arquitectura de información han venido trabajando, y garantizar la alineación. Entonces aquí conformamos un equipo especializado de tal forma que nos enfocamos ya en unos objetivos puntuales. Por eso tenemos un marco de trabajo. Como les decía, nosotros iniciamos con un proyecto de analítica, siempre enmarcado en un proyecto de gobierno de datos, porque aquí tenemos que garantizar que las políticas, si no existen, se generen y se empiecen a cumplir, que la calidad de los datos sea la adecuada. Entonces, aquí cuando hablamos de políticas, por ejemplo, yo puedo hacer algo tan sencillo y generar un impacto grande como, ya sabemos que la principal herramienta de análisis dentro de las compañías es Excel, y el Excel pasa de una máquina a otra en diferentes áreas para al finalizar generar unas cifras de negocio. En muchas ocasiones esos Excel están custodiados por las personas de negocio. ¿Qué pasa si se me pierde una máquina, si la persona se enferma? Pues no tengo acceso a la información. Con un proyecto orientado a la centralización, yo puedo establecer un lugar en un file system donde centralice esos datos, donde tenga de pronto un directorio que esté orientado por áreas de negocio y demás, y a ese directorio le puedo agregar un gobierno de datos adecuado. Le puedo decir, bueno, los primeros 5 días de cada mes este archivo debe ser actualizado, y debe ser actualizado por una persona en particular. Es el único responsable de modificar ese archivo. Cuando yo voy a acceder a los datos, debo accederlos a través de ese lugar centralizado. Entonces, generar un marco de trabajo alrededor del gobierno de datos nos va a dar a nosotros las bases adecuadas para que el proyecto crezca y sea un éxito. Nos enfocamos también en eliminar esos shadow systems, que sabemos que para TI y para las organizaciones son un dolor de cabeza. El shadow system ha sido de pronto la base de datos en Access, que una persona súper buena, súper entrenada en Access la generó para resolver una pregunta de negocio, pero pues que siempre están a la sombra de TI. Y cuando están a la sombra de TI, no tienen gobierno, no tienen copias de seguridad, y pues es muy fácil que perdamos
la información, si sucede algo con la máquina o se nos fue el usuario, o lo que pasa particularmente, el modelo sigue, pero ya después nadie sabe cómo utilizarlo. Entonces, parte del ejercicio es empezar a desaparecer esos shadow systems y generar un gobierno centralizado a través de analítica. Lo último y lo que les contaba a ustedes como uno de los pilares de la transformación orientada a datos es la visualización de la información. Y tratamos de garantizar que todos los productos de datos o los activos de datos que entregamos finalice con una visualización de datos adecuada que permita tomar decisiones en momentos oportunos. Bueno, les voy a compartir parte de la metodología que trabajamos. Lo primero, pues, es la selección de un área de impacto. Como les decía, esta selección puede ser de un área de negocio, puede ser de un proceso, pero el objetivo es que iniciemos con algo pequeño. ¿Por qué con algo pequeño? Y es que iniciar con un proyecto de analítica, si nosotros lo enmarcamos en todo lo que corresponde a una organización, pues va a requerir un esfuerzo muy grande y el resultado se va a ver muy lejos. Entonces, trabajando con un área pequeña, empezamos a abordar problemas de negocio y vamos a tener una cobertura mucho más amplia. Dentro de la selección del área de impacto, tenemos que hacer la identificación de nuestro Data Steward. El Data Steward no es más que la persona que conoce muy bien el negocio. Si nosotros hablamos de talento humano, la persona que queremos hacer un análisis de vinculación de personas, la persona que maneja el proceso de vinculación es nuestro Data Steward potencial. Es la persona con la que nosotros entramos a trabajar, empezamos a interactuar y es la persona que nos ayuda a nosotros a definir los problemas de negocio y hacer nuestro proceso de validación. Bueno, hacia adelante, ¿qué hacemos con ese Data Steward? Tenemos el área de impacto, tenemos nuestro Data Steward y hacemos el ejercicio de un proceso diagnóstico, que es identificar cuáles son los problemas de negocio, qué le duele al cliente, cuáles son los problemas de calidad, qué características tiene su proceso. Generamos un listado, es un listado de hallazgos basado en unos artefactos que internamente nosotros tenemos. Hacemos una priorización de esos hallazgos o de esos problemas de negocio y hacemos una sesión con el usuario en la cual nosotros lo que hacemos es definir por dónde vamos a iniciar. Después de que tenemos ya un mapa de ruta, vamos a trabajar con el proceso de vinculación. Hacemos una parte pequeña de entendimiento del negocio. Nosotros conocemos las particularidades del negocio de cada una de las verticales, pero hay unos detalles muy particulares de cómo se manejan cada una de las compañías. Ese proceso de entendimiento de negocio nos ayuda a nosotros a entender de mejor manera cómo funciona el negocio. Bueno, partiendo de esto, ya nos lanzamos a una solución y esta solución está orientada ya a responder las necesidades puntuales de nuestro Data Steward. Aquí podemos utilizar herramientas de la compañía o una herramienta, digamos, propuesta. Se define basado en los lineamientos de arquitectura. Puede ser un modelo analítico descriptivo, diagnóstico, predictivo, de lo que se requiera para responder la pregunta de negocio. Después de esto hacemos un proceso de validación. Nosotros internamente validamos con los insumos que el cliente nos da, mire, tenía que entregar estas cifras y demás, pero aquí en estos procesos de datos sí cambia un poco la forma en la que se valida la información. Y es que aquí realmente el que conoce el negocio es el usuario. Y muchos de los objetivos de información que estamos construyendo, a veces el usuario nunca los ha visto. Siempre ha querido tenerlos, pero nunca los ha visto. Entonces no tengo algo contra qué contrastar y pues aquí es muy importante el proceso de validación directamente con nuestros usuarios. Bueno, adicionalmente, para cerrar este ciclo, nosotros hacemos un proceso de capacitación para potenciar las habilidades de este Data Steward. Y es que nuestra propuesta de valor está orientada a apoyar y a generar capacidades dentro de las áreas de negocio, pero a garantizar que el usuario sea totalmente autosuficiente con las soluciones. Entonces, el proceso de capacitación está orientado a que nosotros les entreguemos la parte técnica, si se requiere algún tema, que lo puedan mantener, que lo puedan escalar, que puedan utilizarlo y, dependiendo del tipo de herramienta, que puedan generar nuevos modelos. Actualmente estamos trabajando con algunas de las herramientas que están orientadas a la estrategia de self-service y es que el usuario pueda servirse de sus propios datos. Cuando hacemos una entrega de este tipo, pues garantizamos que el usuario, si llega a un nuevo conjunto de datos, pueda hacer mashup, que no es más que la unión de este nuevo conjunto de datos a su modelo y pueda generar nuevas decisiones.
Bueno, aquí hay algo muy importante y relevante y es garantizar que este proceso se realice a través de victorias tempranas. Entonces yo tengo que estar entregando constantemente a mi cliente, a mi usuario, para que se vea la evolución de lo que estoy haciendo a nivel de datos. Definimos las entregas a través de una serie de iteraciones. Aquí definimos un alcance que, pues digamos, aquí nos hacemos un match con las metodologías ágiles. De pronto definimos un sprint de cierta cantidad de días, hacemos las entregas de forma constante y tenemos una característica y es que los proyectos tienen un alcance dinámico. ¿Qué significa esto? No que el alcance va a crecer por toda la vida, sino que cada vez que se genera una nueva necesidad dentro del negocio, el plan del proyecto se puede modificar, se puede mover. Sucede mucho con temas regulatorios en los cuales surgen necesidades nuevas que se tienen que atender inmediatamente. Entonces, aquí la metodología es flexible para poder incluir esos temas sin perder el foco del proyecto. Bueno, parte del ejercicio es realizar un seguimiento a todos los objetos o activos de información que se están entregando. Es importante garantizar que si yo estoy entregando de pronto una visualización, esa visualización realmente la están utilizando los usuarios. Porque cuando no la están utilizando significa que hay problemas. Uno de los problemas puede ser que realmente no estoy cubriendo por completo el objetivo de información o que realmente el usuario no está comprendiendo cómo analizar esa información. Entonces, hacemos un seguimiento detallado a cómo ha sido la evolución de información en relación a los objetos o a los productos de datos que entregamos. Bueno, aquí les muestro parte de una de las visualizaciones que nosotros, como parte del cierre del ejercicio, entregamos. Tenemos unos estándares de visualización. En la parte izquierda ustedes pueden ver todos los criterios de filtrado. En la parte superior aquí aparecen los indicadores más importantes del negocio. En la parte central es el objetivo principal del análisis. Si mi análisis está orientado a conocer la cantidad de ventas que he ejecutado, vienen aquí. Y por último, de pronto un detalle, puede ser por una gráfica o, digamos, una tabla. Nos ha pasado que en muchos de los escenarios los usuarios también están, digamos, han venido trabajando mucho tiempo con tablas y les gusta ver la información tabular. Sin embargo, esto se empieza a transformar. Ya después los usuarios no quieren ver tablas, sino quieren ver gráficas mucho más dicientes que puedan interactuar y demás. Bueno, ¿qué impacto nosotros hemos venido generando con estos proyectos de analítica? Lo primero es que estamos generando áreas de negocio más eficientes y oportunas. Más eficientes significa que pueden dedicarse al análisis de sus datos de una forma más rápida. Antes, en algunos escenarios, habían personas que se dedicaban 3 semanas a generar un indicador mensual. Ya ahorita, solamente con la automatización del producto de datos, lo pueden hacer, lo pueden ver diario, lo pueden ver en tiempo oportuno y se enfocan más en analizar los datos que en procesarlos. Hemos logrado hasta una disminución del 92% de los procesos operativos. Entonces, claramente todas esas tareas administrativas que me implicaban ir a una área de negocio, recoger un archivo, luego cargarlo, unirlo con mi otro archivo, limpiarlo, procesarlo y llevarlo hasta el final, han ido desapareciendo. Y pues claramente esto es un gran aporte a nivel de eficiencia dentro del negocio y que las personas de negocio realmente se están orientando a analizar los datos y no a procesarlos. Bueno, los datos son el epicentro de los procesos y la toma de decisiones. Cualquier junta, cualquier reunión, cualquier escenario en el que tengamos que tomar decisiones, ya las organizaciones están llevando sus modelos de datos, están tomando las decisiones basadas en sus balance scorecard, sus tableros de control, sus reportes, que han sido pues la base del ejercicio de analítica. Entonces, todas las decisiones que se toman se basan en datos. Bueno, han surgido cosas interesantes y es que las altas gerencias, ahorita como ya conocen cómo está funcionando el negocio, han empezado a poner diferentes metas, ¿sí? De pronto diferentes metas a nivel comercial, análisis de sus asesores, de sus directores, de sus coordinadores, y ya pueden hacerle un seguimiento mucho más detallado a las personas de negocio. Y esas mismas personas de negocio pueden empezar a identificar en qué temas están fallando para mejorar su eficiencia. Bueno. ¿Qué ha sucedido también? Ahora se lleva un histórico de toda la información y
tener históricos de información de muchos años me permite a mí adelantarme y ser preventivo. Entonces, cada vez que yo voy a tomar una decisión, ya la baso en todo lo que nosotros hemos venido construyendo a nivel de datos y soy mucho más asertivo en esas decisiones. Bueno, otro tema es que se genera una cultura alrededor de los datos. Ya las personas han minimizado muchísimo los análisis en Excel, ya no generan sistemas shadows a la sombra de tecnología, ya lo que hacen es utilizar sus modelos, de pronto ya las que tienen una habilidad mucho más avanzada pueden generar sus propios modelos, generar sus objetivos de información y son supremamente autónomos. Y una de las promesas es convertir a la organización orientada por datos, haciendo que los datos sean su principal activo estratégico de la organización, que es lo más importante. O sea, realmente conocer cuál es el valor de mis datos me permite a mí realmente explotarlos y utilizarlos en consecuencia. Bueno, esta es una de las frases que nos generó el vicepresidente de tecnología, me permito leerla. Dice, hemos logrado avanzar de manera muy ágil en el desarrollo de sistemas de información de inteligencia de negocios que han permitido a diferentes áreas de la compañía contar con información completa e integrada para la orientación estratégica del negocio y la toma de decisiones. Gracias a este proyecto hemos avanzado en meses, mucho más de lo que habíamos logrado en varios años. Entonces, lo que les decíamos, hemos pasado de tomar decisiones de pronto en la sombra, de pronto decisiones intuitivas, a decisiones basadas en datos, que es el objetivo y lo que buscamos con Data Driven Organizations. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Para cerrar ahorita el webinar, les pedimos el favor de que nos ayuden contestando la encuesta para mirar si pues el tema fue de su interés, si generamos la cobertura adecuada, qué temas les interesaría más hacia adelante analizar. Como les decía, nosotros podemos empezar a aproximarnos a las compañías a través de una serie de prototipos. Nosotros hemos visto que la forma más fácil de generar valor en las organizaciones es hacer un prototipo corto, pequeño, con sus propios datos. Cuando ya se ve el impacto que se genera con estos prototipos, pues inmediatamente las iniciativas empiezan a surgir. Entonces vamos a ir a la sección de preguntas. Listo, tenemos una pregunta de César. ¿Cómo identifico con qué área de negocio iniciar? Bueno, como les decía, el objetivo es iniciar con un área bien definida, pero cuando hablamos de identificar cuáles son las áreas, mi recomendación personal es iniciar con un área en la cual el área genere mayor impacto estratégico hacia el negocio. Digamos que hay áreas importantes como gestión humana, como soporte interno y demás, pero hay áreas estratégicas del negocio que generan mucho valor. Cuando yo defino trabajar con un área de negocio, hay cosas importantes a tener en cuenta, y es que yo tenga un sponsor dentro del proyecto que me ayude a mí a cambiar culturalmente las personas. Entonces, si tengo de pronto una alternativa de seleccionar tres áreas de negocio, yo debería enfocarme por el área de negocio que estratégicamente genera más valor y adicionalmente que las personas tienen una cultura mucho más adaptable. ¿Sí? Sabemos que en las organizaciones hay diferentes culturas por áreas y demás, pero yo me encuentro en capacidad de identificar con cuál puedo empezar a trabajar. Entonces, la sugerencia es con la que más genere valor estratégico y con las personas que tengan una facilidad en adaptarse a la forma en la que están haciendo las cosas. ¿Listo? Siguiente pregunta. Listo, Carolina nos pregunta ¿en qué tiempo deben destinar las personas del área de negocio dentro del proyecto? Bueno, cuando nosotros hablábamos, voy a ver si me devuelvo un poquito hacia acá. Nosotros identificamos nuestro Data Steward de negocio, que es la persona que más conoce el negocio. Cuando empezamos a trabajar con él, tenemos que hacer una serie de sesiones de identificación y entendimiento del negocio. Pero las sesiones no son de inversión por una semana, 2 semanas, no, son sesiones cortas. Nosotros trabajamos de pronto 2 horas, una vez a la semana, de pronto definimos lunes, miércoles, viernes, 2 horitas, y el tiempo que invierten esas personas pues no es tiempo completo ni vamos a interrumpir sus actividades, pero pues sí requerimos que nos apoyen en esos procesos, en identificación de problemas, entendimiento del negocio y sobre todo en la parte de validación. Entonces aquí nosotros trabajamos con múltiples Data Steward
requerimos de pronto a la semana unas 2, 3 horas que nos apoyen en algunos procesos, dependiendo también la dinámica que tengan las áreas. Hay áreas que piden mucha información y quieren estar validando, entonces, pues esa dinámica la da el cliente, pero no es una asignación fuerte, realmente es una asignación parcial muy pequeña que nos permite lograr los objetivos de negocio. ¿Listo? César nos pregunta qué tipo de infraestructura se necesita para proyectos de analítica predictiva. Bueno, la infraestructura, inicialmente nosotros revisamos cuál es el estado actual de infraestructura dentro de la compañía y qué se puede hacer con esa infraestructura que están trabajando. Pero cuando hablamos de qué se requiere, también devuelvo una pregunta. ¿Qué tipo de analítica vamos a utilizar? Si es una analítica de pronto que requiere moler muchísimos datos, un volumen fuerte de información, yo debería empezar a mirar a plataformas como Cloudera, plataformas de Big Data que me apoyen en esa generación de modelos analíticos. ¿Qué pasa con los modelos? A veces podemos procesar modelos en nuestros sistemas de información básicos, en nuestras bases de datos y demás, pero en la medida en la que el volumen de la información empieza a crecer, también la velocidad en la que nos llegan los datos, tenemos que mirar una alternativa adicional. Cuando hablamos de plataformas de Big Data, hay que centrarnos si es que una plataforma de Big Data, su objetivo es realmente hacer análisis sobre los datos. A mí no me interesa llevarme los datos para allá y no hacer nada. Entonces, hay muchas herramientas de pronto que ya se han visto en el mercado, están las basadas en Hadoop, está por el lado de pronto de Microsoft el Data Lake y el HD Insights. Ahorita hay una tendencia grande a utilizar Databricks para hacer todo el tema de modelos analíticos. Entonces, la respuesta es, dependiendo del tipo de modelo analítico que yo vaya a implementar y el volumen de información, puedo trabajar en una arquitectura tradicional que es, digamos, la que yo de pronto tengo on-premise, o de pronto debería mirar hacia una plataforma de Big Data que me brinde la potencia y la capacidad de cómputo para responder esas preguntas de negocio. Bueno, no hay más preguntas. Espero que la charla haya sido de su agrado. Esperamos vernos en ocasiones futuras. Vamos a recolectar la información de las encuestas. Por favor, ayúdenos siendo muy concretos con las preguntas para traerles a ustedes nuevos puntos de impacto en relación a datos. Si tienen necesidades particulares, por favor, háganoslas conocer. Y también dentro de las encuestas, qué personas o qué compañías están interesadas en que trabajemos con un prototipo y podamos mirar qué oportunidades podemos abarcar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a encargar de enviarles nuestra información. Vamos a enviarles también la presentación para que la tengan de primera mano. Nuevamente, mi nombre es Oscar Garavito. Muchísimas gracias a todos por este espacio y nos veremos en otra oportunidad.